Hola, soy Paco Rada y aquí me encuentro con el hermano Jesús Conrado para seguir comentando en relación al tema del milenio, un tema que atrae mucho la atención pues está lleno de pensamientos de parte del grupo premilenialista que habla, como mencionamos en nuestro programa anterior, acerca del rapto, del anticristo, de una gran tribulación y lo asocian con el milenio. Y nuestra intención es en este programa abordar el tema ya en el texto que habla acerca, el único texto que habla de los 1000 años, un reino de 1000 años, que es Apocalipsis capítulo 20 versículo del 1 al 10. ¿Cómo estás, hermano Jesús Conrado? Buenas Pues tardes. muy bien, hermano Paco, gracias a nuestro Dios. Y bueno, pues gracias también a los hermanos que nos siguen en estos podcasts. Este es ya el Mm. cuarto y es la segunda parte de este que habla acerca del milenio. Y como tú decías ahorita, bueno, pues platicamos en el pasado acerca de Mateo 24, de la primera carta a los tesalonicenses. Hicimos énfasis en cómo esa primera parte de Mateo 24 no tiene cabida para algo que iba a suceder en el futuro, para la segunda venida del Señor, sino que se refería a el anuncio de la destrucción de Jerusalén propiamente y también cómo la idea del rapto pues no tiene cabida ahí en Primera de Tesalonicenses, etcétera. Pero sí, el día de hoy sería ya ver propiamente Apocalipsis 20, que es donde se habla de esos 1000 años, y ver qué es lo que realmente significa. Ya decíamos al principio del programa anterior que el premilenialista cree que Cristo vendrá para establecer un reino terrenal de 1000 años, ¿no? Con todos sus santos. Y después de esos 1000 años, pues regresar a la eternidad, ¿no? Ya sea con todos los justos y con aquellos que, injustos, pues resucitarán al final de esos 1000 años para ser condenados a la eternidad en el infierno. Inclusive, bueno, eso no lo dije en el programa pasado, pero también creen que durante ese reinado de Cristo de 1000 años, si alguien este, se revela contra el Señor, ah, va a morir, pero su alma va a ser aniquilada Mm. y no tendrá más oportunidad ni de pasar el tiempo siendo consumido, ¿verdad? O siendo condenado eternamente en el infierno, ni tampoco tendrá la oportunidad de ir al cielo, ¿no? Eso es otra también enseñanza y media rara que se habla poco de ello, pero que en realidad es algo que se cree, ¿no? Entonces, pues quédese con nosotros para que podamos platicar un poquito más acerca de Apocalipsis 20 y los 1000 años, ¿no? Bueno, si, pensando en Apocalipsis 20, hermano, yo creo que sería conveniente tomar en cuenta algunos principios para estudiar el libro de Apocalipsis, ¿no? Básicamente los primeros tres versículos, ¿no? Los primeros tres versículos, y uno de ellos es que, pues, el libro de Apocalipsis, aunque es una revelación, pero es una revelación a través de símbolos, ¿sabes? En otras palabras, Apocalipsis es un libro simbólico, ¿no? Simbólico que toma prestado, figurativamente hablando, ¿no? Diciéndolo, toma prestado muchas, ah, términos y expresiones del Antiguo Testamento para traerlos a lo que el apóstol Juan escribió ahí. Pero es muy simbólico. La palabra declaró en Apocalipsis 1:1, Ujú. es una palabra que en su original significa señales o símbolos, ¿verdad? Símbolos. Señales o símbolos. Y estos símbolos algunas veces son interpretados también en Apocalipsis. No solamente es un símbolo para ver cómo lo entiendes, sino que muchas veces tiene una interpretación. La otra cosa que vemos en el capítulo, en Apocalipsis 1, versículo 1, versículo 3, habla de que eh, se está revelando cosas que habrán de suceder pronto, dice él, cosas que van a suceder pronto. Y eso nos obliga o nos demanda, hermano, que acomodemos lo que Apocalipsis dice en su contexto histórico, ¿verdad? De cuando se escribió. No podemos estar jugando con ese libro por ser simbólico, estarlo acomodando a nuestras preferencias, ¿verdad? Y a lo que nos parece
atractivo presentar, sino hay que respetar el contexto histórico, ¿no? Y también esto como el libro y pensar en Apocalipsis 20, también tenemos que tomar en cuenta el contexto histórico y también considerar que particularmente ese texto es muy simbólico. Se habla de cadenas, de Satanás atado, este, y estamos hablando de almas reinando por 1000 años. Entonces, si estamos hablando de esos términos, no debiéramos, no sería correcto pensar que todo es simbólico, excepto los 1000 años, que son literales, ¿no? Entonces, Ujú. tiene que haber este, consistencia en este caso, ¿no? Así es de que ah, ¿tienes algún comentario, hermano, para antes de empezar a lo que sería Apocalipsis capítulo 20 analizar o empezamos de una vez considerándolo? Sí, bueno, básicamente lo que dijiste, pues eso es las cosas básicas que tenemos que saber, ¿verdad? Que Apocalipsis es altamente simbólico, Simbólico. ¿verdad? De hecho, desde Apocalipsis capítulo, creo que las partes que son literales y que no podrían tener una aplicación simbólica sería el capítulo 1 hasta el verso 10 aproximadamente, ¿sí? Pero de ahí para adelante es simbólico y ese simbolismo no termina sino hasta que terminan las visiones de Juan, allá en el capítulo 22, ¿verdad? En el Ujú. capítulo 22 habla, para ser un poquito más específico, este, bueno, pues prácticamente es hasta el verso 14, 16, por ahí más o menos, ¿verdad? Es lo que deja de ser simbólico ya cuando Jesús está hablando directamente con Juan y le está diciendo que no selle las palabras, ¿verdad? Porque eran cosas que iban a suceder pronto. Ujú. Pero el resto del libro es altamente simbólico y hay que entender que es también literatura apocalíptica y la literatura apocalíptica tenía esa característica de ser expresada a través de símbolos donde solamente aquellos que conocían esos símbolos podían interpretar y era una manera también de que aquellos que no conocían sobre el tema, pues no podrían interpretar. Imagínate que Juan está escribiendo aquí un libro cuyo propósito fundamental, puesto que eran cosas que deberían de suceder pronto, era el fin del imperio romano, que era el que estaba oprimiendo a la iglesia. Imagínate que ese libro pudiera circular tan fácil, ¿no? Ujú. Cuando si literalmente se hubiera puesto ahí en ese libro la destrucción que venía para el Imperio Romano. Pues no hubiera salido ni de la cueva donde Ujú. estaba Juan encerrado, yo creo, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces tenía que usarse este tipo de literatura. La literatura apocalíptica también fue un tipo de literatura que se desarrolló mucho hacia finales de los últimos siglos antes de Cristo y al principio o en los primeros siglos después de Cristo, no solamente en la literatura judeo-cristiana, sino también en la literatura que no era cristiana o judía, y en la que siempre se hablaba de un futuro muy difícil, muy comprometido, y siempre viendo, perdón, un presente muy difícil, muy comprometido, pero un futuro muy diferente, ¿verdad? Lleno de Prometedor. esperanza, prometedor. Entonces, esa es la literatura apocalíptica, además de que se incluyen símbolos y siempre hay esas tres partes que encontramos en Apocalipsis. La parte de que la lucha constante entre el bien y el mal, la aparente victoria del mal, pero la final victoria del bien. Esto es lo que encontramos en Apocalipsis y lo encontramos a través de símbolos. ¿De dónde proceden los símbolos de Apocalipsis? Muchos proceden del Antiguo Testamento, Ujú. otros proceden del contexto histórico, ya sea político, religioso, etcétera. Otros proceden del mismo Apocalipsis o mismo Apocalipsis, como decías tú, explica qué es ese símbolo, pero eran cosas con las que estaban relacionadas las personas en aquel tiempo. Por eso uno encuentra mucho de tormentas, de fuego, de nubes, etcétera, de rayos, etcétera, de granizo en Apocalipsis, porque todos esos eran símbolos de juicio, que
se Ujú, expresaron a través de los profetas en el Antiguo Testamento ujú. y en Apocalipsis se tomaron también como parte este, de la simbología para hablar de los juicios que Dios iba a traer sobre el Imperio Romano, ¿no? Y sobre sus seguidores. Pero llegando a Apocalipsis 20, ¿verdad? Otra cosa que hay que decir sobre Apocalipsis, hermano, es que Apocalipsis no es cronológico, ¿verdad? No tiene una cronología definida. Entonces, más bien se trata de ciclos, ¿verdad? Que se van repitiendo. Por ejemplo, son 7 sellos, son 7 trompetas, son 7 copas de la ira, ¿no? Y esos se van repitiendo y se van repitiendo. La primera forma en que estos se cumplieron es en la destrucción del Imperio Romano, pero son cíclicos, ¿no? Se han ido cumpliendo y se seguirán cumpliendo hasta que el Señor venga, ¿no? Esa es la mejor manera de interpretar Apocalipsis. Pero yendo directamente a Apocalipsis 20, no hay razón alguna para interpretarlo literalmente en ninguna de sus partes. No hay razón. Por ejemplo, estamos viendo, si miramos si solamente observamos lo que dice el texto y observamos la secuencia de los eventos, pues hablamos de un ángel del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano, en el verso 1. Y vemos que prende al dragón, que aquí se llama Satanás, y lo ató por 1000 años. El Satanás atado por 1000 años, lo arroja al abismo y lo encierra y pone un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. O sea, desatado por 1000 años, pero cuando se cumplen los 1000 años, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, después presenta que vio Juan tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y luego vio almas de los que habían sido de las que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y bueno, esto dice que son los que no recibieron la marca en sus frentes, no adoraron a la bestia ni recibieron su imagen y la marca en sus frentes, ah, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, es lo que podemos ir leyendo, solamente así haciendo una lectura superficial del texto. Pero, des- pero si nosotros queremos encontrar todo lo que el premilenialismo enseña en relación a este texto, pues hay muchos elementos que no, que esenciales para sus enseñanzas que no aparecen aquí, hermano. Ujú. No podríamos analizar cada texto, pero solamente lo que quiero hacer es una observación de lo que el texto dice y Ujú. luego comparándolo con lo que dicen que dice. Ujú. Y hay elementos que no aparecen, hermano. Por ejemplo, el texto no habla de la venida de Cristo, no No se menciona. menciona. No se menciona la resurrección del cuerpo. Habla de resurrección, pero no habla de la resurrección del cuerpo. No se habla de un reino en la tierra. Tampoco se habla de Jerusalén y de Palestina en estos textos. Y otra cosa es que no se menciona a los cristianos de ahora, porque Ujú. siempre menciona, apunta hacia ellos, no dice de nosotros Ujú. ahora, ¿no? Entonces, si esos elementos faltan, hermano, para poder hacer creíble la teoría premilenialista respecto al milenio, ah, alguien dijo, hermano, que una teoría que se basa en un pasaje de la Escritura, que ninguno de sus principios peculiares de doctrina es encontrado en ese pasaje, entonces no puede ser cierto. Y no está difícil para Ujú. entender eso, ¿verdad? Claro. Si tú dices que el milenio enseña que Jesucristo va a reinar por 1000 años en la tierra de Palestina y aquí no aparece, no dice tal cosa, ¿de dónde sacaste eso? Si dices que
este milenio será cuando está relacionado con la segunda venida de Cristo, pero el texto no dice eso. Si dicen que habrá resurrección de los muertos para estar con Cristo con 1000 años, pero no habla de resurrección de los muertos. Eh, ¿Cómo puedo entonces yo creer tal enseñanza? Si haciendo una lectura superficial del texto y oyendo lo que me están diciendo que va a suceder durante ese tiempo, no lo encuentro. Y si no lo encuentro, ¿por qué podría aceptarlo? ¿Por qué podría darlo por verdad, no? Y creerlo como tal si no aparecen esos elementos esenciales para hacer creíble una enseñanza de esa naturaleza. Y no habría razón, ¿verdad? Para darle cabida donde no está hablando nada de eso, ¿no? Sí, Es, es, sí, es, sí, es como decimos así vulgarmente, ¿verdad? Lo queremos poner a chaleco, ¿verdad? sí, Entonces, sí, sí. pues no se puede. Entonces, pero si pensamos también, hermano, en de lo que habla aquí, ¿verdad? Por ejemplo, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Si yo digo ahí que esos 1000 años son literales, entonces tengo que hacer literal la cadena, tengo que hacer literal ese abismo, tengo que La hacer llave. literal la llave, tengo que hacer literal al dragón, entonces, o a Satanás, y si yo hago literal esa cadena, tendría que pensar de qué material es esa cadena, de qué tamaño es esa cadena y cómo podría con una cadena atar a una persona o a un ser que es espiritual como Satanás. Porque el dragón, la serpiente antigua, dice quién es ese dragón y esa serpiente antigua, dice que es el diablo y Satanás. Ujú, Entonces, ujú, y si dice que lo ató, ¿cómo lo ató? ¿Qué nudo le echó? ujú, ¿Verdad? Ya ujú, hablando en ujú. términos nuestros, ¿verdad? Sí, ¿Qué sí, nudo sí. utilizó? Entonces, no hay manera de hacer de que esos 1000 años sean literales. Tendrían que dársele un tratamiento simbólico. Y Dios dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró. La pregunta que habría que hacernos es dónde lo encerró. En ese abismo, es un hoyo profundo sobre la tierra, es una cárcel. ¿Qué es? Si es literal todo esto, ¿verdad? Y dice, y puso un sello sobre él. ¿Qué tipo de sello? ¿Sí? Sería ¿cómo se llaman esos que compramos? Que son como de plástico para amarrar. Ujú, Un ujú, cincho, sería ujú, un cincho, ujú. ¿verdad? No sé, hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Otra vez, estos 1000 años que también son literales, el poco de tiempo entonces también es literal. Entonces, son preguntas que tenemos que hacernos. Pero cuando vemos que Apocalipsis es literal, es simbólico, perdón. Entonces, no hay razón para darle un tratamiento literal a esto. Entonces, tengo que pensar que la cadena, que ese abismo, que la atadura y que los 1000 años y que el ser atado y el ser desatado y el poco tiempo, todo tenemos que darle un tratamiento simbólico. Ujú, No hay de ujú, otra, porque ujú. Apocalipsis así es, ¿no? Entonces, no habría manera de interpretarlo de otra manera. Sería ir en contra de todas las reglas de hermenéutica que hay, el tomar un pasaje y solamente una parte del pasaje darle un tratamiento literal y al resto del pasaje darle un tratamiento simbólico. Porque cuando platicamos con un premilenialista, él va a creer que la llave, el abismo, la atadura, todo eso es simbólico, menos los 1000 años. ¿Por qué? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? Es cierto. Entonces, ah, es un texto, hermano, completamente simbólico, ¿no? Y cuando se refiere a algo, lo define claro, ¿no? Cuando habla de la serpiente antigua, el gran dragón, eh, dice quién es el diablo y Satanás, ¿verdad? Y cuando habla de los mártires, habla de quiénes son esos mártires.
cuando lo quiere definir. Hermano, cuando pensamos en los 1000 años y los vemos de manera simbólica por el contexto, vemos que, y como decíamos, que el libro de Apocalipsis toma prestado muchas palabras del Antiguo Testamento, muchos conceptos, ideas del Antiguo Testamento. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento se usaba el 1000, hermano, como para referirse a un total de algo, ¿no? O el todo de algo, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, aquí en el Salmo 50:10, cuando dice la escritura, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares o los miles Ujú. de animales en los collados. En el Salmo 105, en el versículo 8 también dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Entonces no son 1000 generaciones literales, sino es una expresión, es decir, Completo. para el tiempo completo, para el momento, el tiempo que Dios quiso hacerlo. Entonces, estos 1000 años es el tiempo que Dios determinó, hermano, y que en este caso el énfasis, hermano, el énfasis ni siquiera está en los 1000 años, sino en el reinado de los mártires, ¿no? Ujú. Porque es lo que dice en el versículo 4, ¿no? Cuando dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos son los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Importante también, hermano, observas tú que se habla del reinado de Cristo, ah, que el énfasis parece ser que es el reinado de los mártires y Ujú. no de Cristo mismo. Ok. Cristo ya estaba reinando, hermano. Para este momento, Cristo ya estaba reinando. Bueno, siempre ha reinado, pero mirándolo en cuanto a su reino, que venía a establecer y que estableció según Hechos capítulo 2 versos 29 al 34. Cristo ya estaba reinando, pero aquí está hablando de el reinado de estos mártires que murieron por causa de Cristo, por no rendirse a la presión de los romanos. No adoraban la bestia ni a su imagen. Y si pensamos en la bestia, pues estamos pensando en el emperador o el imperio Ujú. romano, ¿no? En este libro. Entonces no sucumbieron, hermanos, sino que se mantuvieron su fe, aunque les costó la vida. Y ahora, lo que tú decías, parece que estaban perdiendo la batalla, parece que la iglesia era destruida, aniquilada, pero Cristo nos está enseñando en este texto que no, son victoriosos, finalmente van a salir victoriosos, y el imperio romano que los perseguía habría de ser destruido. Ya. Yo creo que hay dos cosas fundamentales en la visión que son las que se quieren resaltar. Ujú, Y ambos se enfatizan usando el número 1000 ujú, simbólicamente. ujú. Uno es lo que tú dijiste ahorita, hermano, el reinado de los santos con Cristo. Y la otra es la derrota de Satanás, Es correcto. ¿verdad? Que está Eso es lo asociado, eso sí está está asociado, asociado, ¿no? La ¿sí? victoria de uno es la derrota del otro, ¿no? Exactamente. Ujú, Ahora, recordemos también que una de las reglas cuando se interpretan pasajes simbólicos, como pudiera ser también, por ejemplo, una parábola, ¿verdad? Aquí está Martín con nosotros que sacó 100 en parábolas, ¿verdad? Con mi hermano Paco Rodríguez, ¿verdad? Este, que nos decían cuando estudiábamos las parábolas, no le quieras encontrar un Exacto. significado a cada elemento Ujú, de la parábola. Y es ujú. lo mismo, mi estimado hermano o amigo. Es lo mismo en una visión, es lo mismo en Apocalipsis. Este, es posible que Apocalipsis pueda haber una visión en la que tú, hermano, la veas de una manera y yo la vea de otra. Pero hay cosas en las que tenemos que ser dogmáticos. La primera es, si esa interpretación contradice cualquier enseñanza llana de la Biblia, cualquier enseñanza sencilla de la Biblia,
seguramente no es lo que significa, porque la Ujú, Biblia no se contradice. ujú. Número dos, si la Biblia dice, si mismo Apocalipsis dice qué significa eso, entonces no tenemos para dónde hacernos, Ahí ¿no? está. Y la tercera cosa es esta. Cualquier interpretación tiene que haber tenido sentido para los primeros cristianos y Definitivo. para nosotros hoy día, Definitivo. ¿verdad? Definitivo. Entonces, esas tres cosas se tiene que ser dogmático. Y entonces, las visiones, recuerdo cuando estudié Apocalipsis con el hermano David Cárdenas, y él nos enseñaba, primero, lee la visión, y luego trata de encontrarle algún significado a cada uno de las cosas que vienen allí. Y luego vuélvela a leer. Y luego trata de ver desde arriba. ¿Sí? Haz de cuenta que te vas a poner arriba para que no veas los detalles, sino la visión completa, para que tengas un mayor panorama de lo que está queriendo decir la visión. Creo que eso es lo que sucede con Apocalipsis. Si queremos encontrarle un significado especial para el abismo, para la cadena, para cada Nos cosa, vamos a nos perder. vamos a perder. ¿Por qué un dragón? Bueno, pues porque desde el capítulo 12 apareció ese dragón, ¿verdad? Entonces, eh, creo que lo primero es eso. La manera, creo que como mejor se pudieran interpretar, por ejemplo, los primeros tres versículos, ¿verdad? De Apocalipsis 20, es la derrota de Satanás, descrita a través de una atadura de 1000 años. Si tomamos el número 1000, como tú decías ahorita, simbolizando algo completo, hay que recordar que los judíos y el mundo antiguo hacían uso de los números para desarrollar conceptos. Ujú, Entonces, entre los judíos el número 1000 es un múltiplo de 10. Lo ujú, 10, el número 10 significaba lo completo porque 10 eran los dedos que tenemos en las dos manos. Una persona que le faltara un dedo o que tuviera un dedo de más se consideraba que no estaba completo. ujú, No podía inclusive participar en si era, por ejemplo, de la tribu de Leví o de descendiente de Aarón, no podía trabajar como sacerdote en el templo. Entonces, el tener los 10 significaba que estabas completo. Entonces, aquí el 1000 es un múltiplo de 10 y simboliza algo completo. Lo que está queriendo decir es que Satanás fue derrotado, atado, como lo describe aquí, completamente. Al mismo tiempo que luego dice que fue atado para que permanecer atado hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Dice, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, ¿es literal eso? ¿Satanás va a ser desatado? No creo que sea así. Yo creo que si a los 1000 años, que es un periodo de tiempo, le damos un tratamiento simbólico, bueno, al poco tiempo tiene que tener también un tratamiento simbólico. Entonces creo que más bien es un contraste entre lo que Satanás puede hacer ahora que está atado, porque estar atado no significa que está eliminado, sino significa que ha sido restringido. Él todavía puede hacer daño donde la luz del evangelio no alumbra. Pero cuando la luz del evangelio llega al corazón de la persona, Satanás ya no puede hacer nada. Por eso Pedro y Santiago escribieron los dos que podemos resistir al diablo sometiéndonos a Dios y el diablo va a huir de nosotros, ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, creo que esa es la idea principal. Y cuando llegamos al verso 4, cuando habla de los santos reinando con Cristo, estoy plenamente de acuerdo contigo que está hablando de los mártires, porque el punto central es ver que Satanás ha sido derrotado, a pesar de que parecería lo contrario, parecería como que al ir muriendo estos por la causa de Cristo, es como si Satanás hubiera ganado la batalla, pero el Señor quiere dejarles claro que Satanás no ha ganado la batalla, Satanás está derrotado. Y Satanás Ujú. está derrotado desde que fue derrotado en la cruz por Jesús. Pero en cambio los que han muerto por la causa de él, ellos están reinando con Cristo completamente, 1000 años. Entonces, los 1000 años tienen un tratamiento simbólico y simbolizan simplemente algo completo. Sin duda, sin duda. Y hermano, la otra cosa que estaba viendo que al final Ujú. del camino, el diablo termina siendo atormentado junto con
la bestia y el falso profeta en el versículo Ujú, 10. Entonces, vemos el fracaso de Satanás, aunque en su momento parecía que ganaba la batalla, en su momento ujú. estamos viendo hermanos morir de maneras eh, inhumanas, pero que Dios se les estaba dando la victoria, aun cuando con los lentes del hombre estaban perdiendo. Me llama la atención, hermano, que ah, si estos 1000 años fueran un reinado de literal, como te decía hace un rato, bueno, Cristo ya empezó a reinar desde Hechos capítulo 2, ¿no? Cuando leemos eh, lo que Pedro dice en su primer sermón, en el versículo particularmente, estaba pensando en el versículo 29, cuando dice, uh, bueno, el verso 30 para ahorrarnos tiempo, dice, pero siendo un profeta, hablando de Ujú, David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, Cristo empezó a reinar cuando resucitó entre los muertos, pues por lo que estamos ujú, leyendo. ujú. El verso 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ah, y luego ya el verso 34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta, hay que subrayar eso, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y digo que hay que subrayarlo, hermano, porque en 1 Corintios 15, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la resurrección, en el verso 23 dice que cada uno a su día tiempo, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y en el verso 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo poder, toda Ujú, potencia. Dice, ujú. porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto sus enemigos por estrado de sus pies. Y el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Entonces, si leemos Hechos capítulo 2, lo que Pedro está diciendo, Cristo resucitó de entre los muertos para reinar y seguirá reinando hasta que regrese para resucitar a los muertos, a todos, pero en este caso particular resucitar a los cristianos y entregar el reino, no establecer un reino, no viene a No. establecer un reino, el texto dice que vendrá para entregar el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo, todo enemigo, y el postre enemigo dice ahí el verso del 24 al 26, es la muerte. Entonces, sí, es claro que Cristo empezó a reinar en Hechos capítulo 2, que seguirá reinando. Entonces, estos 1000 años que aparecen aquí en Apocalipsis 20 no están hablando de ese reino, están hablando del reino, como bien lo dijiste tú hace rato, del reino de las almas de los mártires que murieron por su fe en Cristo y de la derrota de Satanás, que es encerrado por 1000 años. Eh, eh, Creo que no tiene mucho problema entenderlo así. Ya, como dices tú, podríamos entrar en otros detalles, pero ese es, en términos generales, la enseñanza que en Apocalipsis capítulo 20 es presente. Sí, y eso es lo que tiene que ver prácticamente con el milenio, ¿no? Que es Ujú. el tema que estamos tratando. Sé que hay muchas otras cosas que se podrían explicar aquí, que creo que no sería asunto de este tema que estamos tratando, ¿no? Creo que la otra parte, hermano, también importante para comprenderlo, que aquí se trata de la derrota de Satanás, es esto. No, sí, el problema es que el premilenialista toma Apocalipsis 20 y se queda ahí, ¿verdad? Y no estudia el resto de Apocalipsis. Pero uno, cuando tú estudias Apocalipsis, uno va a ver
que después de que hablan de los 7 sellos, el séptimo sello hace que surjan las 7 trompetas. Y la séptima trompeta son las 7 copas de la ira. Y después de que la Biblia habla de la última copa que será derramada, que tiene que ver con primariamente con el fin del Imperio Romano, Ujú. pero secundariamente también con el fin del mundo y la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Luego, el escritor de Apocalipsis o el Cristo mismo empieza a revelar quién está detrás de todo esto, ¿verdad? Y empieza a hablar de los enemigos de la iglesia. Ujú. Y empieza a hablar primero de ese dragón, que es Satanás, en esa visión que aparece un gran dragón escarlata que tiene enfrente a una mujer que está a punto de dar a luz y que quiere destruir a su hijo. No hay duda para entender que ese hijo es Cristo. No Ujú. voy a explicar ese pasaje, ni mucho menos, pero ahí aparece por primera vez ese dragón, en el capítulo 12. Y luego en el capítulo 13 aparece por primera vez una bestia que sale del mar. Y esa bestia que sale del mar simbolizaba al imperio romano, o el imperio romano con todo su poder político, Ujú. ¿sí? Y en ese mismo capítulo 13 surge una bestia que sale de la tierra también. Y a esa bestia simbolizaba el poder religioso. Era el que quería obligar a la gente a que se adorara a la imagen de la bestia, ¿verdad? Y al que no quería hacerlo, pues le hacía daño, los mataba, ¿no? Es donde aparece también el 666, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, después, más adelante, aparece la gran Babilonia, Roma, la madre de todas las rameras. Y después, en los capítulos siguientes, se ve como en el capítulo 18 está la caída de Babilonia, la gran ramera, que es Roma, y luego va a venir la caída del falso profeta, y luego va a venir la caída de la bestia, es decir, la Ujú. caída de Roma como ciudad, la caída del imperio romano como poder político y la caída del falso profeta como poder religioso, ¿sí? Pero faltaba que cayera el jefe de todos ellos, porque en las visiones que tiene Juan, donde en el capítulo 13, estas dos bestias, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra, recibió el mismo poder del dragón. Del dragón. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no se pone una visión donde ese dragón también caiga, sea destruido? ¿Sí? Ujú. Ujú. Entonces, hubiera parecido más bien que, ok, los enemigos de la iglesia habían sido destruidos, pero el que estaba detrás de ellos no. Eventualmente volverían a surgir otros enemigos para la iglesia, pero no fue así, sino que Dios aseguró de dejarnos claro que este que Satanás estaba completamente derrotado también. Por eso, al final del capítulo 20, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el poder político de Roma, y el falso profeta o del imperio romano, y el falso profeta, la falsa religión, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, una vez que ha sido suprimido, que ha sido eliminado todos estos que eran enemigos de la iglesia, entonces ahora sí, Apocalipsis va a hablar del fin de todo, ¿verdad? Por Mm. eso, cuando leemos del verso 11 hasta el verso 15, vemos el juicio final, Ujú. ¿sí? Pero tenemos que ubicar Apocalipsis 20 en ese contexto de cómo primero apareció el dragón, luego la bestia, luego el falso profeta y luego Babilonia la grande, la madre de todas las rameras. En ese orden aparecieron, pero en orden inverso es como fueron cayendo según Apocalipsis, ¿verdad? Primero cayó este, Roma, luego cayó la bestia y luego el falso profeta y ahora el dragón. ¿Sí? Entonces, ese es el verdadero significado de Apocalipsis 20, ¿verdad? El que la iglesia estuviera plenamente segura de que Satanás estaba derrotado. Y damos gracias a Dios damos gracias a Amén. Dios por
darnos esa seguridad, esa confianza en medio de la adversidad, ¿no? Esa es una de las lecciones que aprendemos en el libro de Apocalipsis, ¿no? Que aun cuando parece que no se ve la luz del túnel, siempre hay una luz, siempre Ujú, hay está Dios interviniendo a nuestro favor. Y, hermano, podríamos pensar acerca de ahorita que, bueno, desafortunadamente no disfrutamos eso, pero las guerras en Israel y que mucha gente, bueno, los premilenialistas creen que Jesucristo vendrá y desde Jerusalén ujú. establecerá su reino y gobernará desde ahí, y todo lo que ya hemos comentado. ¿Qué tal? O sea, estaba oyendo, hermano, que ellos dicen que no, las profecías que hablan acerca del reino no se cumplieron, y tú lo mencionabas ahorita, que el reloj Ujú. profético se Se detuvo y que detuvo. después va a reactivarse y que Dios va a hacer, va a restaurar el pueblo de Israel y por eso ahorita se ora y debemos orar por la paz en Israel y en cualquier parte del mundo. Pero el énfasis que ponen es por pensando en que será el lugar donde Cristo venga a reinar. ¿Qué se cumplió? Y mi pregunta aquí es, ¿se cumplió, hermano, por ejemplo, la promesa de Dios hecha a Abraham de que le daría la tierra de promisión, hermano? Pues Defe- dicen que no. Sí, sí, esa es una de las cosas que ellos argumentan, pero cuando uno va a la escritura, bueno, uno encuentra que esto sí se cumplió, Ujú, ¿verdad? Josué, por ejemplo, Josué entregó toda la tierra, o sea, conquistó toda la tierra, o sea, repartió toda la tierra. ujú, Uno no debe pasar por alto que al principio, cuando Josué es llamado, en los primeros capítulos del libro de Josué, lo que Dios le manda hacer a Josué es repartir la tierra por heredad a todas las tribus de Israel. Y Josué lo hizo. Josué lo hizo. De eso no tenemos duda, ¿no? Entonces, la promesa que Dios le hizo a Abraham de darle la tierra a Israel, esta promesa se cumplió plenamente, según lo que nosotros encontramos en el libro de Josué. Ahora, también tenemos que entender que las promesas de Dios siempre son condicionales. Dios ujú, también les dijo a ellos que si ellos hacían el bien, bueno, pues iban a permanecer en esa tierra, pero si no hacían el bien, iban a salir de esa tierra. ujú, Cuando fueron llevados cautivos las 10 tribus por los asirios en el 721, 722 antes de Cristo por los asirios, esos jamás regresaron. Judá, el reino del sur, sí regresó, bueno, porque por amor a David, ¿verdad? Y por mantener la promesa que Dios le había hecho a David de que de su descendencia levantaría el Cristo y un reino que sería inconmovible, ¿no? ujú. Pero todo eso, hermano, tanto la promesa que se hizo a Abraham de que su descendencia heredaría la tierra, todo eso se cumplió en el tiempo de Josué. Si eventualmente ellos perdieron dominio de ese territorio, ya no fue por cuestión de que Dios hubiera incumplido, sino fue por cuestión de desobediencia de ellos. Y en razón de David estando, sentándose en el trono, bueno, pues, o del descendiente de David sentándose en el trono. Yo creo que Hechos 2 es claro que en lo que Pedro está explicando allí acerca de que Dios hizo a Jesús al que ellos crucificaron, lo hizo Señor y Cristo. Eso Ujú. habla de que lo puso en su trono, ¿verdad? Hebreos capítulo 1, eh, eh, verso 3 nos dice que está sentado a la diestra de Dios en las alturas, a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, ¿no? Ujú. Entonces, esto también lo digo porque también en el premilenialismo está esa idea, ¿no? De que, bueno, Cristo sí está reinando, pero no está sentado en el trono de David, ¿verdad? Entonces, Y Pedro dice y que sí. Pedro dice que sí, ese es el punto, ¿no? Entonces, no nos creamos de esas cosas, ¿no? Toda la promesa que Dios hizo para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se cumplieron. Lo que era a favor, se cumplió a favor, lo que era en contra, se cumplió en contra.
¿En qué lugar dejaríamos a Dios, hermano? Que hizo una promesa que no cumplió. Ya, Sería un falso profeta. sí, imagínate, ah, sin embargo, hablando del cumplimiento de esta promesa, pues nosotros podemos leer el libro de Josué, capítulo Ujú. 21 verso 43 al 45 o el capítulo 23 en el versículo 14 que dice que todo lo que Dios prometió se Se cumplió. cumplió. Después leemos en primer libro de Reyes, capítulo 4 verso 21 que los límites territoriales que Dios le dijo a Abraham que ocuparía su pueblo, los Ahí ocupa en están. los tiempos de Ujú. Salomón. Entonces se cumple, hermano, se cumple. No tenemos que pensar en un futuro que Dios vaya a cumplir esa promesa porque no la pudo cumplir en su momento. O sea, en qué lugar dejamos a Dios? Y hermano, cuando nosotros hablamos del Israel, Israel ahorita, la iglesia en la Biblia, primero, el apóstol Pablo dijo que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿no? O sea, no por ser, hablando en términos espirituales, no por ser de Israel eres obligadamente pueblo de Dios, siendo estrictos, ¿ya? Sabemos que en términos generales el Israel era el pueblo de Dios, comparado con otros pueblos que no, de los cuales no se dice eso en la Biblia. Pero acercando más la lupa, ni todos los que eran de Israel eran obligadamente pueblo de Dios porque no le servían, porque no le Amén. servían. Cuando el apóstol Pablo habla en relación a la iglesia, le llama el Israel espiritual. La iglesia es el Israel espiritual. Y el verdadero israelita no es físico, sino espiritual, según Romanos capítulo 8 versículos 28 y 29 o Gálatas capítulo 3 verso 26 y 28. Entonces, debemos de acomodar el pensamiento a lo que la Biblia nos enseña y dejar de estar pensando que ahorita el pueblo de Israel es un pueblo, sigue siendo un pueblo exclusivo de Dios o un pueblo con privilegios que otros pueblos no tienen, ¿no? El pueblo de Israel es un pueblo que necesita obedecer a Dios, o necesita obedecer el Evangelio, como el resto de las demás naciones, para que puedan ser pueblo de Dios. Si no, serán un pueblo como es México, como es Estados Unidos, como Como es cualquier cualquier otro otro. país. Ya. Muchos toman Romanos capítulo 11, ¿no? Ujú. Romanos capítulo 11, verso 20, cuando dice Pablo, luego todo Israel será salvo, ¿verdad? Wow. Pero es una mala interpretación el creer que va a llegar un momento en que todos los judíos van a ser salvos, ¿no? Realmente lo que el contexto y lo que dice y el idioma original y todo lo que quieramos decir sobre eso, lo que dicen es que Israel va a ser salvo de la misma manera en que pueden ser salvo cualquier otra persona del mundo gentil, ¿no? Ujú. A través de la obediencia al evangelio, ¿no? Entonces, no hay un tratamiento espiritualmente, no hay un tratamiento especial de Dios para el pueblo descendiente de Israel, ¿verdad? O para cualquier israelita. Este, Esa es la enseñanza que encontramos en el Nuevo Testamento. Cualquier idea, hermano, de pensar en un restablecimiento del sacerdocio judío, del sacerdocio de arónico, de reconstrucción del templo, de volver a los sacrificios. Pablo le dice a los Gálatas, si las cosas que destruí las vuelvo a reedificar, transgresor me hago. Y esas cosas se refería a las cosas que estaban relacionadas con la ley. Sí, porque era la discusión con Era, los Gálatas, era lo ¿no? que discutía En el con libro, ellos pues. en la carta a los Gálatas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a pensar con lógica? ¿Cómo poder restablecer el sacerdocio arónico? ¿Para qué querer restablecer el sacerdocio arónico si el sacerdocio de Cristo es superior? Superior. ¿Cómo querer restablecer los sacrificios de animales cuando el sacrificio de Cristo fue superior porque se hizo una vez y para siempre? ¿Cómo querer
sacrificar nuevamente animales cuando realmente este, la sangre de esos animales no limpia o no quita los pecados, y la Mm, sangre de Cristo sí. O sea, mm, ¿cómo querer volver a celebrar las fiestas judías cuando Pablo dice que nuestra Pascua es Cristo? mm. ¿Verdad? Entonces, yo creo que quien tiene esas ideas necesita leer muy detenidamente la carta a los hebreos, porque la carta a los hebreos es el punto que trata. Y estaba pensando en eso, que el escritor de los Hebreos habla de esto que era sombra, era Ujú, sombra. Los sacrificios apuntaban al sacrificio de Cristo, ¿no? El sacerdocio apuntaba al sacerdocio de Cristo. Aún el tabernáculo, que dice el escritor de los Hebreos, apuntaba al tabernáculo no hecho de manos, ¿no? Sino al cielo mismo. Entonces, ah, ¿por qué ir a la sombra? Usando los términos que usa Pablo en ujú. Colosenses 2, 16, 17 o Hebreos 10, 1 y el capítulo 8 también. Este, ah, ¿Para qué ir a la sombra si ya estamos en la realidad de las cosas? Si ya estamos en lo que es verdadero. No le encuentro una razón para siquiera hacer de eso una enseñanza. Por equivocada que sea, no, es hasta pero sí está equivocada, es innecesaria, ¿verdad? Pero, o sea, no tiene sentido, no hay una razón de por qué pensar en restaurar lo que fue solamente algo que contribuyó para acercarnos a Cristo Jesús. Estamos en el verdadero. ¿Y por qué pensar en un milenio, en un reinado de 1000 años con Cristo en la tierra cuando Cristo ya está reinando? Ya tiene 2000 años reinando y reinará hasta que regrese por segunda vez, no para establecer un reino, sino para entregar el reino al Dios y Padre, como hemos estado diciendo en 1 Corintios 15, 24 al 26. O sea, los 1000 años que aparecen aquí en Apocalipsis 20 no hablan. Leámoslo y volvámoslo a leer. No habla de un reinado de Cristo. El reinado, el énfasis está en el reinado de los mártires, de las almas que fueron sacrificadas por su fe en Cristo Jesús. Reinan con Cristo, pero no dice que reina Cristo. Ellos reinan con Cristo. Eh, Este, y hermano, es al mismo tiempo que reinan, estamos viendo la derrota de los enemigos de la iglesia, los enemigos en su momento, en su momento histórico, de Roma, su imperio y la falsa adoración bueno, la adoración al emperador como un dios, que en ningún momento este, ah, los hermanos se dieron a obedecer el llamado del emperador, sino sabían a qué Dios servían y quién era es el Dios de ellos. Y nosotros tenemos que quedarnos en lo nuestro, en lo que leemos en las escrituras como verdad, hermano. Independientemente si el premilenialismo con sus enseñanzas sensacionalistas sea más atractivo o más popular. Hermano, a través del tiempo nos hemos dado cuenta que lo popular, lo que jala a las mayorías, no obligadamente es lo correcto. No eh, obligadamente es lo correcto. Y lo vemos en nuestra sociedad. ¿Cuántas cosas se aprueban, se practican, se hacen, hermano, por la mayoría y están equivocadas? eh. Eso también en términos religiosos, que veamos mm, una avalancha de grupos religiosos yendo tras esos pensamientos, no, eso no lo hace cierto. eh. Eso no lo hace cierto. Que sigamos leyendo las escrituras y encontrando la verdad en la palabra de Dios. Que así sea, hermano. Y bueno, pues vamos a orar mucho a Dios para que Dios nos dé sabiduría, ¿verdad? Para poder confiar plenamente en su palabra y no dejarnos guiar por ninguna otra enseñanza que no provenga de ahí. Yo quisiera terminar leyendo, por ejemplo, lo que dice Filipenses capítulo 3 verso eh, 21, si mal no estoy. Bueno, podemos leer desde el 20, cuando dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
Ujú, ¿verdad? Ahí ujú. es a donde pertenecemos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas, todas las cosas, Ujú. ¿verdad? Entonces, la ciudadanía nuestra está en los cielos y de ahí esperamos al Señor para que nos transforme y se pueda cumplir en nosotros el que seamos tomados junto con los que hayan muerto, si es que nosotros estamos vivos, en Cristo, cuando el Señor venga, poder estar para siempre con el Señor en las nubes, como lo describe Pablo de una manera figurada para hablar de nuestra morada eterna en los cielos, ¿no? Entonces, es increíble que la gente piensa en un reinado terrenal de Cristo cuando todo un Nuevo Testamento donde se enfatiza nuestra vida eterna en el cielo, no en esta tierra. Y bueno, pues siempre quedan más cosas que comentar, no se puede cubrir todo en un solo programa, pero les agradecemos que nos acompañan y hermano, gracias por sus comentarios siempre y pues que Dios nos bendiga para seguir teniendo estas oportunidades de comentar en torno a estos temas que son atractivos, pero que también tenemos que siempre volver a la Biblia y ver si lo que nos están tratando de enseñar, las ideas que nos están vendiendo, sean necesariamente palabra de Dios. Que así sea y gracias hermanos por seguirnos en los programas que tenemos cada lunes y también en estos podcasts que es una sección nueva que estamos teniendo. Este, por ahí estaremos subiendo tal vez otras predicaciones también más adelante. Gracias a nuestro hermano Martín Rodríguez, ¿verdad? Que es el que está detrás de toda la parte técnica de estos podcasts. Dios te bendiga y que te siga usando para su honra y su gloria, ¿verdad? Y Amén. que estos programas puedan ser de bendición en su vida. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por estar con nosotros.